bendición, hermanos, poder venir al culto, amén, participar del culto. Nosotros acabamos de terminar una serie de temas de la carta a los hebreos. El propósito de la carta era exhortar a aquellas personas que estaban abandonando la fe, judíos que se habían convertido al cristianismo, al evangelio, pero que luego estaban apostatando, y vimos varias partes sobre todo Hebreos 6, Hebreos capítulo 10, sobre la apostasía, pero casi todo el tema era alentando a las personas el peligro de apostatar o de abandonar la fe. Terminando la carta a los hebreos, obviamente uno queda con algo allí, y vi la necesidad, le oraba al Señor, ¿qué enseño, qué predico? Y le decía a mi esposa el viernes, tantos temas, venía un tema, se me iba, venía otro, se me iba, venía otro, se me iba, y yo ¿qué hago? Yo voy a predicar obviamente, porque yo seguiré predicando expositivamente la palabra de Dios, pero mientras Dios me clarifica bien por el Espíritu Santo cuál será la próxima carta que vamos a predicar, quería predicar un tema intermedio, algo temático, máximo un mes, y entonces al final me quedé con el tema de la apostasía, porque lo veo como casi que es muy importante poder aclarar mucho mejor el peligro de la apostasía, mucho mejor de la carta a los hebreos, y lo vi como una necesidad. Así que es una miniserie, no sé cuántos temas me lleve, 3, 4, no sé, pero el tema es la apostasía. Yo voy a hacer una introducción acerca de ese tema, la apostasía. Primero voy a definir un poco. La apostasía acá viene de la palabra griega que se compone de apo, que significa caer, alejarse de, apo, y estasis, no estasis con X, sino estasis, significa rebelión, retirada, abandono, deserción, separación de aquello que se hacía antes. La última parte, separación de aquello que se hacía antes. Por lo tanto, la apostasía viene a significar como alejarse de aquello que se hacía antes, o caer de aquello a lo que antes se pertenecía. Esa es la definición que tenemos en la apostasía. Bueno, según la Biblia, esta palabra significa cortar la relación con Cristo. Note lo que significa apostasía: cortar la relación con Cristo, apartarse de la verdadera fe. Y hay una definición aquí: un apóstata es alguien que, bueno, ahorita les explico mejor eso, pero según esto, cortar la relación con Cristo, apartarse de la verdadera fe. Ahora, cuando uno mira esa definición, hermano, de lo que significa la apostasía, entonces hay dos corrientes, obviamente, y nosotros somos de una. La primera corriente, y la más popular, de la iglesia arminiana, dice que la apostasía es específicamente lo que dice ahí, obviamente, no se le puede añadir más. Pero entonces hay pastores, y yo le mostraba a mi esposa algunos pastores lo que decían, y hay pastores bien populares, bien conocidos en el mundo, iglesias grandes y todo, y había uno me llamaba la atención porque él decía: mire, yo estoy convencido de que la salvación no se pierde, es decir, yo no veo que la salvación se pueda perder. Sin embargo, porque aparece la apostasía en la iglesia, entonces se pierde. Así decía. En otras palabras, si no fuera por esa palabrita apostasía, yo creería que no se pierde, pero no puedo por esa palabra apostasía. Y otro pastor también decía: el hecho de que esté la apostasía en la iglesia, eso indica que la salvación se pierde. Es decir, un pastor muy ilustrado, y él decía: es que la salvación se pierde porque apostatar es abandonar algo que se tenía. Es decir, era un creyente y apostató, es decir, abandonó la fe, y por eso se perdió. Y yo miré muchos arminianos así, y Señor, bueno, ¿cómo cuadro? Pero escuché al pastor Armando Alducin, que ustedes lo conocen, y entonces él dice: mire,
Es cierto que en la Biblia hay como 6 u 8 pasajes muy claros que pareciera que sí, que un cristiano apostata, que un hijo de Dios puede perder su salvación, pero ¿qué hago yo con los otros 100 versículos que encuentro que es imposible que la salvación se pierda? Entonces Armando dice, aplicó lo que normalmente se llama en teología la guerra de versículos, la guerra de textos, y dijo, yo no puedo quedarme con estos 8 y defenderlos sabiendo que hay 100 que me dicen lo contrario. Entonces yo por eso creo que la salvación no se pierde, y que más bien esos pasajes es lo que creemos nosotros, que aparentemente pareciera de un creyente apostata. Entonces hay que mirarlos con lupa y revisar a ver a qué es que se refiere cada pasaje, qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Para mí el punto principal, no tanto, sí tiene que ver con la guerra de textos, pero para mí el punto principal es el hecho de defender nosotros la doctrina de la gracia, que es lo que nos identifica a nosotros, o llamado los 5 puntos del calvinismo. Estoy señalando allá porque allá está. Hermano, el último punto es lo que decimos allá, la perseverancia de los santos. Pretender que un creyente puede apostatar, porque eso es lo que significa la apostasía, pertenecer y luego ya no dejar de pertenecer. Entonces, pretender que un creyente pueda apostatar es tirarnos la doctrina de la gracia. Porque mira, el primer punto que tenemos ahí, y lo titulamos, yo estoy contento porque estoy predicando sobre eso. Pero el primer punto sería depravación total, es decir, cuando hablamos de depravación total hay una inhabilidad total espiritual en la persona. Entonces, pretender que una persona pueda apostatar es pretender entonces que esa persona no estaba depravada y que ella tuvo mérito en la salvación. Es decir, en el segundo punto, que ella no estaba tan pecadora, que ella podía, y entonces Dios la eligió, pero de manera condicional. No incondicional como tenemos el punto, sino que Dios la eligió por algo. Y entonces vamos al tercer punto y tendríamos que creer entonces en la expiación general, es decir, Cristo muere en la cruz perdonando los pecados de todo el mundo. Y que como yo encontré, ahora que estoy enseñando las doctrinas de la gracia en Tula, muchos arminianos también diciendo, no, Cristo murió por todo el mundo, Él pagó la deuda de todo el mundo, pero ¿quiénes son beneficiados? Pues los que creen. Ah, tremendo, porque entonces tira por el suelo la primera doctrina de depravación total, es decir, el hombre puede creer y también haría la expiación meritoria, es decir, entonces la salvación no depende de que Cristo murió por esa persona, sino de que ella creyó. Y aunque Cristo, mire lo ridículo, y si Cristo murió por esa persona, pero si esa persona no cree, entonces la manda al infierno. Entonces la salvación es porque él no creyó, termina en el hombre y tira por el suelo el llamamiento eficaz por la gracia irresistible, porque entonces quiere decir de que cualquiera puede resistir la gracia. Pero el que fue salvo, fue él, un mérito, él se esforzó, él creyó, él vino, y obviamente tira por el suelo la perseverancia de los santos, porque entonces quiere decir, ya él es salvo, está seguro de la salvación, pero ¿qué pasa? Pero él puede apostatar, él se puede perder. O sea que la salvación no depende de la mano de Dios, de la gracia de Dios, sino de que él abandonó. Mire lo ridículo de esto, hermanos. Y lamentablemente la gran mayoría de las iglesias están así. Iglesias que usted conoce, pentecostales, carismáticas, de fe, lo que sea, todo. Si no son reformadas, hermanos, están en el arminianismo. Y el arminianismo cree eso. Cree que la salvación se puede perder precisamente porque no creen en el primer punto de depravación total. Entonces, hermanos, ¿qué hacer nosotros ahí? Porque si la apostasía es que alguien pertenecía pero ahora abandonó, entonces tendríamos que darle otra interpretación a esa palabra apostasía. Y eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, impresionante que la Biblia dice que el Señor vino a darnos vida eterna. Y si esa persona recibió la vida eterna y ella puede apostatar, es decir, abandonar la fe, entonces ¿dónde está la vida eterna que el Señor le dio? Es decir, no sería una vida eterna sino una vida temporal, mientras ella puede permanecer. Entonces, hay muchos puntos ahí, y lo más importante de todo esto, de que hay que considerar entonces esta definición de apostasía, no como los arminianos la ven, ni como de pronto uno cree que, y los filósofos griegos lo veían netamente, sino que hay que darle otra definición. Porque entonces, hermanos, aquí se trata de defender la gracia de Dios. Amén. Que es la gracia de Dios en la redención, que de principio a fin todo es de Dios, nada en la criatura, nada en el hombre. Entonces, ahí es donde entro a definir ya. Si bien es cierto que la apostasía en la Biblia significa cortar la relación con Cristo, apartarse de la verdad, entonces tengo aquí
unas definiciones que nos acercan más a lo que nosotros creemos. Y es lo siguiente: un apóstata es alguien que cree la palabra de Dios y la recibe, aunque superficialmente. Note cómo es esto de interesante. Es decir, conoce la verdad, pero no la aplica a su vida. Estamos mirando qué es un apóstata. Y por eso, hermanos, el apóstata, y yo sé que esto va a ser un poquito fuerte, pero el apóstata, hermanos, es una persona que a los ojos de todos los seres humanos es un cristiano, pero a los ojos de Dios es un impío. Ese es un apóstata. Obviamente hay varias maneras de apostatar acá, y lo que yo voy a tratar de darle hoy. Pero mira esta definición que me gustó muchísimo, y dice así: el apóstata es una persona digna de conmiseración o lástima, porque entra al pueblo de Dios sin tener la decisión genuina de pertenecer a Él. Entra para observar, analizar, comparar, buscar un apoyo o beneficio, y después de un tiempo, cuando ya obtuvo lo que buscaba o encuentra otro lugar más atractivo, cómodo o acorde a su forma de ser, gustos o criterios, se va, usando cualquier pretexto o incluso sin siquiera despedirse. Un apóstata, hermanos, si lo tengo que definir, y con todo el respeto que me merecen los arminianos, no es un creyente genuino. Un creyente verdadero no puede apostatar. Uno que ha nacido de nuevo, uno que ha sido regenerado, es decir, aquel que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, aquel que el Señor predestinó, aquel que el Señor llamó, aquel que el Señor justificó, ese el Señor lo preserva y terminará en la gloria. No puede apostatar. Entonces, ¿quién son los apóstatas en la palabra de Dios? Aquellos que siendo, ¿cómo es que dice Jesús? Que siendo lobos se ponen un ropaje de oveja. No son regenerados, pero están con los regenerados. Se visten como los regenerados, caminan como los regenerados, hablan como los regenerados, predican como los regenerados, pero no son regenerados. Y ahí donde tú y yo tenemos que siempre, Señor, caer de rodillas. Y yo le digo: Señor, gracias por salvarme. Yo muchas veces le digo: Jesús, no porque esté inseguro, sino por la fe. Señor, yo te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. Me perdonaste mis pecados, Señor. Te doy gracias porque me hiciste tu hijo. Soy tu hijo por la obra de Cristo en mí, Señor, y porque el Espíritu Santo está en mí. Y una y otra vez ratifico mi fe en Jesús. No porque tenga duda, sino porque esa es mi fe. Esa es la perseverancia de la fe. La justificación, dice, es por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Obviamente a eso hay que agregarle una cantidad de frutos que la Biblia registra. Bien, ¿cómo define el arminiano la apostasía? Un creyente genuino perdió la salvación. ¿Cómo define un calvinista o un reformado, mejor, para que no se asusten algunos, la apostasía? Uno que parecía ser creyente, con todos los estándares de creyente externos, pero que nunca fue un verdadero creyente. Así se define la apostasía, y la podemos definir. Ahora, ¿por qué la definimos así, hermano? Porque ese es el veredicto de la Biblia, porque ese es el veredicto de la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir a la palabra de Dios directamente para comenzar a definir. Recuerden que hoy es una introducción, después le traeré ejemplos de apostasía en la Biblia, pero hoy es solamente una introducción. Entonces, un apóstata puede escuchar el evangelio de la gracia, pero sin recibir el amor de la verdad para ser salvos. Eso lo dice la Escritura. Y vamos a ir a 2 de Tesalonicenses de una vez. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. ¿Quién es un apóstata?
Perdón, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Un apóstata es uno que puede escuchar el evangelio de la gracia, pero sin recibir la verdad para ser salvos. 2 de Tesalonicenses 2, 9. ¿2:9? 2, 9, sí. Es que, sí, después voy a decir. Sí, él está hablando aquí de aquel hombre de pecado llamado el anticristo. Y dice, él es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora note lo que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, el anticristo va a engañar a los que se pierden, no a los creyentes, no a los regenerados, dice, a los que se pierden. Pero mire lo que dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ellos recibieron el amor de la verdad, pero no para ser salvos. Lo recibieron externamente, lo oyeron, lo escucharon. Hermano, mire lo que le voy a decir: cantidades de personas en esta iglesia que ya tienen 10 años se han sentado ahí, han escuchado la palabra por 3 años, por 5 años. Conozco personas así, usted los conoce. Recibieron el amor de la verdad, pero no fueron salvos. Ellos se fueron de nosotros. Si se hubieran ido para otras iglesias de sana doctrina, está bien, pero volvieron a los mismos rudimentos antiguos de donde habían salido, o preferiblemente ni se están congregando. Dígame usted, ¿qué puedo yo decir ahora de esa gente? Como dice Pablo, recibieron el amor de la verdad, pero no para ser salvos. Y voy a leer hasta el 12 y dice: por esto, y esto es lo duro, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Usted dice, pero ¿por qué no viene? Yo lo invito y no viene, y se enoja. Hermano, porque hay un poder engañoso que lo tomó a él y él creerá la mentira. Mi esposa bregó mucho con una señora que ustedes saben quién es, más de 5 años con nosotros, y no pudo. Lo último que ella dijo fue lo mismo que el pastor Orlando enseña. A mí me lo enseñan en esa iglesia, y le voy a decir en cuál iglesia para que se asuste: en la roca esa que llama allá, Casa sobre la Arena, le decía un creyente. Bueno, qué pena, pero Casa sobre la Roca es una iglesia arminiana y más católica que cualquier otra. Una señora, después de estar 5 años acá, aterrizó allá. Usted sabe quién es, a quién me dirijo, porque los hijos van allá. Y atreverse a decirle a mi esposa que yo predicaba igual que ellos allá, que era la misma palabra, cuando yo sé que se enseña allá. Dice aquí: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo sé que esto es duro, pero usted va a ver en la escritura personas que se expusieron a la verdad, pero la verdad no les afectó su vida. Yo estoy predicando este mensaje porque yo quiero librarlo a usted. Si hay alguna persona aquí, o no vino hoy, que se está exponiendo a la verdad, pero su vida no está siendo cambiada, su vida no está siendo transformada, cuidado, porque puede estar ahí. Yo temblaría, yo tendría miedo. Ya lo habíamos visto, pero hay que ir otra vez. Esas personas que apostataron fueron iluminados externamente, pero sin una genuina conversión. Terminaron como la semilla que cae en el terreno infértil, no dan fruto. Ya lo conoce, pero vamos, Hebreos capítulo 6, versículo 4, hay que mirarlo otra vez. Porque como mi tema es apostasía, y Hebreos habló de apostasía, Hebreos capítulo 4, versículo 6, 4, note, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y yo escuchaba a un arminiano exponer este texto y decía: mire que fueron iluminados, pero qué bueno que nosotros. Yo escuché a otro que también explicaba, para no quitarle el crédito a Armando Aldunce, lo explicó acá muy bueno. Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Armando Aldunce decía, claro, en este momento aquí, cuando la palabra se está exponiendo, todos son iluminados, así sean impíos.
Y entonces dice, y estoy trayendo a un pastor, yo no sé, él no es reformado no, él es arminiano, pero de los arminianos de pronto más ortodoxos, que casi que reformado, diría yo, ojalá se reformen totalmente. A veces sale con disparates. Claro, a veces sale con disparates, pero aquí por lo menos está fijo, él cree que la salvación no se pierde, ahí por lo menos va con nosotros. Y él decía, claro, fueron iluminados, bueno, a un impío puede ser iluminado. Gustaron del don celestial, bueno, ¿a quién no le va a gustar el don celestial, no? Gustar es probar, no es comer. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y otra vez, todos aquí somos partícipes del Espíritu Santo, así vengan impíos de alguna manera externamente. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, toda la gente, hasta el impío dice qué buen mensaje. Y de los poderes del siglo venidero, obviamente, claro, sí, sabemos que el Señor va a venir por segunda vez. Pero ¿qué pasó? Y recayeron. Mire lo que dice, es imposible que si esta gente que tuvo estas 5 características recae, y ahí recaer es apostatar. Y escuche, hermanos, mire lo que le voy a explicar otra vez qué es apostatar. Apostatar no es que un hermano en la fe cayó en un pecado, ¿verdad? Y él se arrepiente, o de pronto por alguna dureza él se alejó y no quiere, se enojó con el pastor, y de pronto 1 mes, 2 meses no vino, yo sé que hasta 1 año de pronto, pero luego regresa, vuelve arrepentido. Eso no es apostatar, hermano. Apostatar es cuando una persona, conociendo la verdad, dice, no estoy de acuerdo con eso, de verdad yo fui engañado, Jesucristo no es, eso es mentira que Cristo murió por mí. Ese es un apostatar. O una persona, como lo vamos a ver ahora, que agarra, después de tener la verdad, agarra una herejía y se va con esa herejía y decir, ahora sí encontré la verdad. Es decir, teniendo la verdad, encuentra la herejía y dice que ahora sí encontré la verdad. Claro, y abandona a Cristo, precisamente porque él dice, pero abandona a Cristo en el sentido de consciente, que él dice, no lo quiero. Vuelve a aclarar este punto, porque hay personas que de pronto son muy débiles, son creyentes, pero por el pecado se enredan y se van un poquito por allá. Pero esas personas van a regresar. Ese no es un apóstata, ese es una persona débil, es un creyente débil. Un apóstata es el que, conociendo la verdad, dice no sigo. Y definitivamente ya el pecado imperdonable, es decir, él ya no tiene. Porque es lo que dice aquí, mire, si esta persona que hizo todas esas cosas recae, dice que es imposible que sea otra vez renovado para arrepentimiento. Es decir, él no puede ser renovado para arrepentirse, porque sería crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y ponerle a vituperio. En otras palabras, Cristo no va a volver a ser crucificado. Si el primer sacrificio, o el único sacrificio de Cristo, no lo aceptó para el perdón de sus pecados, pues entonces ya no le queda más. Si él renunció al sacrificio de Cristo, ya no hay más sacrificios. Entonces, ¿qué va a hacer él? Ya está condenado. Pero mire lo que dice, exponiéndolo a vituperio. Luego dice, y este es el punto, porque la tierra, note lo que trae, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Estos son los salvos. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Sí ve lo que está diciendo? Es decir, hay 2 clases de semillas, y hay una semilla que no es provechosa, hay una semilla que cae en la tierra y no va a dar fruto. Entonces se está refiriendo a ese. Entonces, una persona que apostata es una persona que le cae la semilla, ¡ah, qué buena la semilla! ¡Qué bonita la semilla! Y habla de la semilla, y permanece, y recibe, o no da fruto. Ahora le voy a decir algo, puede ser que dé fruto externo, porque se puede, mi hermano. Por favor, usted no trate en ese sentido de dar fruto. Usted ríndase al Señor para que el Señor dé fruto en usted. Porque puede ser, por eso yo le dije, entre el legalismo y el antinomianismo hay una línea muy divisoria. Nosotros, hermanos, no somos antinomianos, amamos la ley, pero nosotros no nos esforzamos para producir los frutos de la ley, sino que son un fruto que sale de nuestras vidas, ¿verdad? Pero tampoco somos, porque es que me escuché a otro pastor arminiano, y yo no sé por qué siempre caen ahí. Porque si usted está seguro de su salvación, usted es salvo, siempre es salvo. Es decir, usted puede hacer lo que se le da la gana y no pasa nada. Hermano, yo no, ¿sabe? Yo antes me enojaba con eso, ahora ya no me enojo, me da tristeza, porque es gente que desconoce la palabra de Dios y desconoce la misma historia del cristianismo. Como alguien esta mañana le decía a mi esposa por el Facebook,
Los que están ahí lo pueden ver, como yo puse de que en Tuluá voy a predicar, ¿qué fue lo que yo puse? Algo así, ¿hasta dónde llegó la depravación del hombre? Y alguien, y después me di cuenta que era un reformado, pues yo no entiendo cómo. ¿Y por qué le pone Iglesia Bautista Reformada? ¿Acaso la reformada no es solamente la presbiteriana? Mire, si él conociera un poquito de historia, se daría cuenta que sí, que la presbiteriana fue la primera iglesia reformada, pero de la presbiteriana luego salieron las iglesias independientes, los presbiterianos con la confesión de Westminster, luego salen los independientes con la confesión de Savoy, y de ahí salen los bautistas con la confesión de Londres de 1689, y todos son iglesias reformadas. Así que poner la iglesia bautista reformada, ¿cuál es el problema si venimos de la reforma? Pero a esta persona no le gustaba, que por qué no le pongo mejor gracia soberana, gracias, pues otra cosa, pero que no reformada, bautista, pero no reformada, porque los reformados solo son los presbiterianos. Desconocimiento total de la historia también. Y Lutero que era todo. Entonces, sí, entonces a veces uno habla, hermanos, y por eso yo ya no me enojo ni peleo, a mí me da tristeza. Porque mucha gente, y yo estoy seguro que los que pelean con usted y debaten con usted cuando usted habla de la fe, es puro desconocimiento de la Escritura. No me creo el que lo sé, ni se la crea usted, hermano. Sencillamente es desconocer la palabra de Dios, las doctrinas, y sobre todo, ¿sabe qué? Lo que la iglesia ha creído por 2000 años. Yo le decía a mi esposa y a mi familia, a ustedes les he dicho acá, ¿por qué yo no voy a irme? Yo me salí como de 5 iglesias de atrás, y siempre me iba porque no aguantaba lo que se predicaba allá, pero hace como que unos 4 años, no, 4 años llevaba a la iglesia, mi esposa por ahí como me dijo, no estoy seguro si fue ella, ¿qué garantiza, o una de mis hijas, no sé, ¿qué garantiza que más adelante aparezca otra y se vaya para allá? Pues claro, como yo ya tenía, ¿cómo se llama? Es un historial. ¿Qué garantiza que ahora aparezca y se vaya para allá? No. ¿Sabe qué es lo que garantiza que yo permanezco acá? Porque es que lo que tenemos hoy y lo que yo veo acá y esta doctrina que estoy predicando es la misma doctrina que ha predicado la iglesia por los 2000 años. Esa es la garantía. ¿Y para qué me voy a inventar yo? Si antes yo salía era porque estaba buscando esto. Claro, salir de las iglesias arminianas, caer en otra arminiana, caer en la otra arminiana, pues claro, yo tenía que ser incómodo, porque una persona que lee la palabra de Dios, no es que me las pique que lea la palabra de Dios, pero alguien que conoce un poquito la palabra de Dios y que la escudriña, se da cuenta, hermano, la clase de iglesia donde él está, o la clase de pastor el cual está predicando. Yo sé que cuando vienen muchas personas acá y a Tuluá, llegan como, sí será. Bueno, yo no sé mucho, pero por lo menos en la exposición de la palabra procuro no errar, y las personas terminan y ¿por qué se queda en la iglesia? No, porque pastores, pues hermano, algo hemos aprendido y tratamos de ser fiel a la Escritura. Otro punto aquí es que muchos creen que antes de la segunda venida habrá un gran avivamiento, pero la Biblia registra que es que habrá más bien es una gran apostasía. Y ahora sí vamos a segunda le dije Tesalonicenses, pero segunda de Tesalonicenses, pero capítulo 2, ahora sí. Como tenía los dos textos ahí, note lo que va a pasar. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2 del 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ojo, en ese tiempo habían obviamente falsos. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No solamente Pablo escribía, muchos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, no se asuste, hemos dicho que la venida del Señor está cerca, pero tengan cuidado, no se vaya a dejar llevar, arrastrar por estas ideas. ¿Por qué? Note el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Porque el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Muchas personas están diciendo que algo que va a caracterizar la segunda venida de Cristo es que va a haber un arrepentimiento masivo.
Y mucha gente, como hay iglesias tan grandes, están diciendo el Señor está para venir, porque las iglesias están creciendo y creciendo. Hermano, es todo lo contrario. O bueno, en ese sentido digamos que sí, está bien, están creciendo las iglesias, pero iglesias apóstatas. Es decir, el avivamiento va a ser de apostasía. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces aquí podemos ver qué es la apostasía. La apostasía entonces no solamente, ahora le voy a dar el texto, pero no solamente se trata de personas que conociendo la verdad le dicen no al Señor Jesús y abandonan la fe, sino personas que teniendo la verdad o conociendo la verdad se fueron tras la mentira, tras el engaño, y ahora están enseñando otra cosa que no es la palabra de Dios. Eso es apostasía, abandonar la fe. Bueno, ahí está. Así lo dijo el apóstol Pablo, me refería a 1 Timoteo 4.1. Vamos a ir ahí un momentico. Adelantico, 1 Timoteo 4.1. Mire lo que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Ve? En los postreros tiempos. Y hemos dicho que la palabra postreros es desde la venida del Espíritu Santo hasta la venida de Jesucristo por segunda vez. Es decir, postreros días es el periodo de la iglesia. Entonces dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cómo van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo apostatan? Escuchando a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Hermano, una característica que tiene la iglesia reformada, sea presbiteriana, bautista, independiente, ya, porque como la gente cree, bueno, listo. Una característica que tiene la iglesia reformada es que estudia la palabra de Dios. Es que conoce la palabra de Dios. Es que estudia teología. Por eso las iglesias tenemos cursos de teología y enseñamos teología, porque eso es, y hermano, y aquí procuramos y enseñamos la palabra de Dios expositivamente y damos cursos teológicos precisamente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la doctrina. Mire, una persona que conoce la doctrina, viene cualquier espíritu, no se lo va a llevar. Viene cualquier charlatán, no se lo va a llevar. Hermano, nosotros frenamos en seco a estas personas y ya no pueden. Tenemos algo que nos define. Una de las cosas que yo le decía a mi esposa y le explicaba de pronto a ella es que nosotros somos bautistas, no porque nos dio por ponerle el nombre bautistas, porque nos gustó ponerle bautistas, no. Nosotros somos bautistas porque abrazamos la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Por eso somos bautistas, porque nos identificamos con esa confesión de fe donde se identifican todas las iglesias bautistas, que son 32 capítulos. Y yo voy a comenzar a predicar esos capítulos desde acá. Vamos en el capítulo 11 por el Zoom, y eso es lo que estamos viendo. Es decir, hay 32 doctrinas, hay hermanos que están ampliadas obviamente, pero es toda una teología sistemática que necesitamos conocer, que necesitamos aprender, porque entonces vendrían estos espíritus engañadores, esta doctrina de demonios, como dice el apóstol Pablo, y se llevaría a las personas. ¿Quiénes son los que se han ido? Por lo general, aquellos que no les gusta estudiar, aquellos que se conforman solamente con el culto de un domingo. Fácilmente viene y se lo lleva. Claro que esto no es así, porque yo también he tenido gente aquí. Yo recuerdo que aquí le dimos toda la vuelta los domingos en la mañana, ¿se acuerdan? 4 o 5 años atrás yo recuerdo que teníamos aquí, primero teníamos teología y luego teníamos el culto. ¿Se acuerda que le dimos la vuelta a toda la teología sistemática? Me parece que sí, se le dimos la vuelta a todo, y aún dándole la vuelta a todo, muchos no están acá y ni siquiera están en otras iglesias, no se están congregando. Claro que eso lo podemos ver en la primera doctrina allá, la depravación total del hombre, nunca fueron regenerados. Sonará duro esto, pero así es. Muchos apostatarán por el amor por este mundo, y esto es fuerte. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, ya que estamos ahí, adelantico, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablito? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Tenemos un ejemplo de apostasía, Demas. ¿Y quién fue Demas? Un compañero de Pablo. ¿Quién fue Demas? Uno que militó con Pablo, un compañero de Pablo en la predicación, fácilmente fue predicador. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: ven, necesito que venga pronto a verme. ¿Por qué?
porque Demas me ha desamparado amando este mundo. No sabemos más de Demas. Demas quedó en el mundo. Demas apostató después de conocer la verdad, después de predicar la verdad con el apóstol Pablo, tomó la decisión de involucrarse en este mundo. Y esa es la primera característica de un apóstata. Deja la palabra de Dios, deja el evangelio, deja a nuestro Dios, deja a nuestro Salvador Jesucristo por las cosas que este mundo le ofrece. Por eso quiero traerle aquí a colación unos pasajes que usted conoce, pero tengo que presentarlos. El primero de ellos es Juan 15, 18, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18. Sí, Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Note, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Es decir, el mundo me aborrece a mí, porque yo antes era del mundo, pero el Señor me eligió del mundo, es decir, me sacó del mundo, por eso yo no puedo estar con el mundo, no puedo compartir con las personas del mundo. El mismo Juan, pero ahora en primera de Juan 2, el mismo Juan, pero en primera de Juan, es un texto muy conocido, pero hermanos, hay que leerlo una y otra vez porque esto habla de apostasía. Demas apostató amando este mundo. La gran mayoría de la gente apostata amando este mundo. Primera de Juan 2, ¿sí le dije 2? 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, del mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No te quedes más, amo este mundo. Jesús dice que no somos del mundo, el mundo no se da, pero si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Grábese eso, hermano. ¿Y qué es amar el mundo? Pues todas las cosas que este mundo hace que van en contra de la integridad de Dios. Nosotros somos distintos a este mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí presenta tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, el que hace la voluntad de Dios, además de que permanece para siempre, no puede hacer la voluntad de este mundo. No se puede dejar llevar por lo que ve, no se puede dejar llevar por lo que oye, por lo que siente, por las cosas pecaminosas de este mundo. No puede dejarse llevar porque él no es de este mundo. Pero si él viene a la iglesia y paralelo a eso se mete y se enreda en las cosas de este mundo, entonces él es uno que no es regenerado, y pudiéramos decir que es un apóstata. Pero ¿qué me dice Santiago? Santiago 4:4 al 6. Dios mío, yo leía esto y Señor Jesús. Santiago 4:4, y lo voy a llevar hasta el 6 porque mire lo que dice: oh almas adúlteras. Está hablando de un adulterio espiritual, les está diciendo adúlteros espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Me da la pregunta: ¿acaso no se sabe que tiene amistad con el mundo? Es enemistad contra Dios. Es decir, y aquí cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, usted no ha leído eso, hermano. En Efesios 2 nos dice claramente que nosotros éramos esclavos. Habían tres cosas que nos esclavizaban a nosotros. Y él comienza primero diciendo: ¿qué nos esclavizaba? El mundo. Cuando habla del mundo está hablando del espíritu de este mundo que es antidios. Nos dominaban, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. ¿Qué más nos dominaban a nosotros? Además de la corriente de este mundo, dice que el príncipe de la potestad del aire tenía control sobre nosotros. Pero ¿por qué el mundo nos dominaba y por qué el príncipe de la potestad del aire tenía control sobre nosotros? Por la tercera causa que es el apóstol Pablo. Él dice: y éramos nosotros, nuestra carne, éramos esclavos de los deseos de nuestra carne. Es decir, la carne nos dominaba, el mundo y Satanás. Cuando el Señor cambió nuestra carne, ya el mundo no puede venir y Satanás tampoco.
porque el punto es que el Señor nos dio un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva naturaleza espiritual, y por esa nueva naturaleza espiritual estamos habilitados para llenarlo de Dios, y en la medida que nos llenamos de Dios y el Señor nos capacita y nos prepara, el mundo ya no tiene poder sobre nosotros y el diablo tampoco. Pero un impío, pobrecito, puede ir a una iglesia, pero él mantiene esclavo del mundo y del pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha sido cambiada. Pero déjenme, yo les sigo leyendo acá porque me llamó la atención, voy a cogerlo todo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Es decir, hermano, ¿cómo sabemos nosotros entonces acá que una persona no ama al mundo sino a Dios? Porque el Espíritu que está en él le muestra el celo. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, pero cuando yo cometo un pecado por ahí, yo siento inmediatamente, me siento contristado, yo siento algo, me siento mal y tengo que, perdóname Señor. A veces sin necesidad de ir al cuarto, sino así caminando por donde vaya, yo tengo que, perdón, a veces voy yo, ¿no? y veo algo por ahí y mi mirada como que se va y yo le digo, Señor, por favor, perdóname, siento inmediatamente como esa inclinación a mí de que hice lo malo. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo, y eso lo hace solamente en un regenerado. Uno que no es regenerado va y de una vez se quedó ahí y ahí se quedó y se fue y no le pasó nada. O sea, es normal como cualquier persona impía, normalito, no le pasa nada, no es afectado. Pero aquí dice, o pensáis que la Escritura dice, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da, note que esto me llamó la atención, dice, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia, el Espíritu da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver este versículo con el 4? Pues claro, las almas adúlteras que aman este mundo, que son enemigas de Dios, son soberbios. En cambio, las personas que no son amigas del mundo, sino que se dejan guiar por el Espíritu Santo, son humildes y Dios les da más gracia. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos, hermano? ¿Ven la diferencia que está? Entonces, una persona, un apóstata, hermano, así esté dentro de la iglesia, externamente, así lo esté toda su santa vida, él ama este mundo. Y por eso muchas veces, ¿por qué no vino al culto? Porque estoy en el mundo. ¿Sabe que muchas veces, y yo entiendo por qué, inclusive ni siquiera pueden dar una ofrenda para la iglesia? Porque ese dinero lo necesitan para adquirirse cosas del mundo. Muchas cosas. No sacan tiempo inclusive para las cosas de Dios, precisamente porque ese tiempo lo necesitan para este mundo, para las cosas de este mundo. Entonces, es fácil, lo que pasa es que como uno no conoce el caminar, o sea, y nosotros tampoco. Eso era antes. Yo antes me metía a las casas de las personas a ver cómo andaban y quería averiguar. Ahora no, porque yo sé que el trabajo no es mío, es la obra de Dios. Yo soy un expositor de la palabra y le advierto y le predico, pero es usted y Dios. Y si usted se está analizando ahora y ve que la condición no es como dice la Escritura, pues hombre, no le queda otra sino arrepentirse. Amén, amén. O si sí, igual, sepa lo que usted es un apóstata y sepa lo que usted va para el infierno. Me toca decirle así, porque eso es lo que la Biblia registra. Otro punto acá, la apostasía se puede dar en dos campos diferentes. Bueno, yo así lo coloqué acá. Se puede dar en dos campos diferentes, no sé, más adelante que vea, pero yo noté estos dos campos diferentes, y es aquellos que se apartan definitivamente de la iglesia o de Dios, sería lo primero, ya lo dijimos. Aquellos que se apartan definitivamente de la iglesia o de Dios, hermano, porque no me diga que una persona, como me lo han dicho muchos, no, yo me aparté de la iglesia pero no de Dios. Hermano, ¿dónde se congrega? No me estoy congregando. Si se apartó de la iglesia, se apartó de Dios. No hay cristianos sin iglesia. Por eso yo vuelvo y lo repito. Si una persona, por cualquier razón, es que el pastor
se compró una camisa y no me gustó. Bueno, y se fue por eso. Pero si esa persona se congrega en una iglesia reformada y sigue allá fiel, bueno, había que ponerle disciplina por eso, ¿no? Allá con el pastor y ya, pues, pero bueno, nos besamos, cumplió todo, está bien, ya listo, porque nadie es obligado a estar acá. Lo que sí queremos es que si usted ya no quiere estar aquí con nosotros y quiere ir a otra iglesia reformada de Cali, porque ya hay varias, hay como 7 si quería saber. Pero entonces venga, almuerce conmigo, nos abrazamos, nos besamos, le doy una cartica, llamo al pastor, lo recomiendo, voy allá. Y porque usted no quiere estar ya más conmigo, está bien, no hay problema. Pero usted sigue, hermano, en una iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. Aquí, Guayao, es del Señor. Pero que salga de la iglesia y diga que es cristiano y no se congrega ahora, yo lo dudo. Que se aparta de la iglesia y se aparta de Dios. Mire, segunda de Pedro 2, Padre Santo. Este lo mandé al WhatsApp esta mañana, así que bueno. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y aquí está hablando de estas personas que son falsos, obviamente, y un falso es un apóstata, ¿por qué? Porque ellos supuestamente decían que eran cristianos, decían que hablaban en nombre del Señor. Pero mire lo que le dice Pedro: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, hay muchos que dicen, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que la salvación se puede perder? Porque ellos se habían escapado de las contaminaciones del mundo. Segunda de Pedro 2:20. ¿Se da cuenta que ellos se habían escapado de las contaminaciones? Espérese. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, hermano, por eso aquí hemos dicho, no solamente el conocimiento intelectual sirve. ¿Qué es la fe verdadera? Mire, conocimiento intelectual, aquí hay un conocimiento intelectual. Aceptación, de acuerdo, estar de acuerdo. Y número 3, una rendición, o lo que se llama un recibir o una entrega, que cambia a la persona. Esa es la fe verdadera. Pero aquí, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, les ayudó la palabra de Dios y por eso abandonaron el mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo y Salvador, pero note el punto, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Es decir, enredándose otra vez en las contaminaciones del mundo son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Acaso Jesús no lo dijo? Si echan fuera un demonio de una persona y no pasa nada y queda vacía esa casa, vienen 7 peores y el postrer estado es peor, dice. Dice aquí, porque, mire lo que dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Habla de conocer, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Les dice, es mejor, ¿para qué entonces fueron a esa iglesia reformada a conocer la verdad si luego la abandonaron? Pues hubiera sido mejor que no hubieran ido a conocerla, porque entonces les va a pasar lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo pregunto, ¿por qué el perro vuelve al vómito? Porque es perro. Porque es perro. Lo que está diciendo es, estos que por el conocimiento de Dios escaparon del mundo y vinieron a la iglesia, pero luego volvieron allá, ellos fueron perros desde que entraron. No fueron cambiados, su naturaleza no les cambió. No fueron regenerados. ¿Por qué estos puercos vuelven al...? Porque son puercos. Hermano, la naturaleza de ellos no les cambió. Para esta tarde en Tuluá tengo eso, pero lo voy a decir. El pastor Will Mitchell, él lo dijo. El buitre sigue siendo buitre y come carroña, la paloma come alpiste. ¿Cómo hacemos para que el buitre coma alpiste? Hay que palomizar al buitre. La única manera, cambiarle la naturaleza, hermano. Porque usted vino aquí amando su carne, amando el pecado, amando el mundo. Usted y yo vinimos así, pero Cristo nos cambió la naturaleza para que amáramos a Dios y odiáramos el mundo. Amén. Si eso no está en nosotros, no hemos sido cambiados, no somos regenerados y terminamos siendo unos apóstatas. Además, el mundo no ofrece nada, ¿no?
Eso lo entiende un regenerado. El uno que no es regenerado, corre para allá. Ahora, dije, aquellos que se apartan, no, pero Juan lo explica de una manera, no sé cuántas veces vamos a ir a Juan, pero vamos a Juan. Primera de Juan 2:18. ¿Dónde está Juan? Que me perdió. Primera de Juan 2:18. Ay, Santo Cristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oís que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? En contra de Cristo. Alguien que está en contra de Cristo. ¿Quién es un apóstata? Alguien en contra de Cristo. Un apóstata es un anticristo. Pero entonces miren lo que dice. Han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que el tiempo, que estamos en el último tiempo. Note, salieron de nosotros. ¿Qué? ¿Los anticristos? Sí, los apóstatas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Yo sé que esto es duro. No se lo apliquemos a una persona que salió de nosotros y anda por ahí, entonces se encuentra en una iglesia y vuelve, bueno, está bien. Pero y si definitivamente no, entonces no era. ¿Sabe que me llama la atención que dice, para que se manifestara que no todos son de nosotros? Yo los miro a todos ustedes. Yo quiero, Señor, que todos sean de nosotros. Es decir, que todos aquí vayamos a la gloria. Amén, aleluya. Que no vaya a haber uno aquí que se vaya, que no sea de nosotros. Porque si hay uno aquí que no es de nosotros, tarde que temprano va a apostatar. Esa es la gran realidad. Entonces dije, apostasía se puede dar en dos campos. Primero, aquellos que se apartan definitivamente de la iglesia, y aquellos que dentro de una iglesia son apóstatas, pero aquí veo dos: herejes e inconversos. Aquellos que dentro de una iglesia, note lo que estoy diciendo, son herejes o son inconversos. Me puede dar las dos cosas. Y puede ser una iglesia, digo, dentro de una iglesia puede ser con la iglesia entera. Es decir, hay iglesias en este momento enteras. En Colombia lamentablemente las hay, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en toda parte las hay, que son iglesias apóstatas porque su pastor es un apóstata, y el pastor es apóstata con toda su gente que está ahí. Hay gente que es cristiana, que el Señor los llamó, los eligió, ellos van a estar saliendo poco a poco, y Dios les va a dar la oportunidad para salir de esas iglesias. Amén. Pero también hay iglesias reformadas, grandes o pequeñas, pero ahí hay apóstatas. ¿Por qué? Porque son inconversos, porque no son regenerados. ¿Por qué me baso yo en eso? El primero, me baso en lo que ya leí, no hubiera ya, pero en 1 de Timoteo 4:1 dice que muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Entonces, si no es la palabra de Dios, si ese pastor predica otra cosa que no es la palabra de Dios, entonces está enseñando doctrinas de demonios y él es un apóstata igual que todos los que oyen. Conforme la concupiscencia del corazón de cada. Y lo otro, que de pronto yo no vi que lo manejaran de esa manera, porque siempre se dice que un apóstata es el que abandonó la fe, listo. Pero ¿qué de aquel que está sentado en una banca por años, y nunca cambió? ¿No es un apóstata? ¿Por qué? Y le voy a poner varios ejemplos, pero uno muy conocido: las 5 vírgenes insensatas. ¿Acaso no estaban con las prudentes? ¿Acaso no hicieron lo mismo? ¿Y por qué al final no pudieron entrar y se les cerró la puerta? ¿Y por qué dicen, Señor, ábrenos? Y dicen, no las conozco? Porque nunca fueron regeneradas. Hablemos de otro que usted lo conoce: Judas. Hay muchos que dicen, no, Judas. Vea, Judas tuvo todo el potencial. Es más, hasta Dios lo capacitó a él para echar fuera demonios, que es lo más duro. Y Judas echó fuera demonios. ¿Pero por qué se perdió? La Biblia dice, el hijo de perdición. Pero aquel texto monumental, hermano, que tiene que hacernos temblar a todos, Mateo 7:21. Muchos me dirán, Señor, Señor. Bueno, comienza diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. El Señor les dice, nunca los conocí,
apartados de mí, hacedores de maldad. Hay gente que va a decirle ese día: Señor, pero yo prediqué tu palabra, pero yo eché fuera demonios, pero yo hablé lenguas, Señor, pero yo hice. Entonces, sí, ¿y qué? Eso lo hizo por fuera, externamente, como un ser humano, como un brujo, haciendo todo ese tipo de cosas. Pero usted nunca fue regenerado. Yo nunca lo regeneré, por lo tanto usted nunca lo cambié, nunca lo llamé. Usted es un entrometido que no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, ¿usted qué hizo? Usted usó el evangelio para lucrarse, para ser famoso, para tener tantas cosas, pero usted nunca fue mío. ¿Sabe que yo tiemblo ante ese pasaje? Y no solo es para pastores y predicadores, Para los creyentes. para nosotros los creyentes. Tenemos que revisar nuestra vida, nuestra condición. Es impresionante, hermanos, es impresionante. Pero hay gente así sentada como usted. Ante a estos mensajes no les pasa nada, no tiemblan. Si usted como yo tiembla ante esta palabra, déjeme decirle que usted es un regenerado. Si usted no tiembla y usted está pensando que es para otro, es un peligro. Esta fue la introducción de la apostasía, que creo que era necesario escucharla, y dentro de 8 días seguiremos ampliando el punto. Amén. Amén. Vamos a seguir, vamos a orar.